Si has estado cerca de cristianos, probablemente has escuchado esa idea de tener una relación personal con Dios, lo que en la Biblia puede significar muchas cosas, como que Dios sea tu amigo, tu padre o tal vez tu maestro. Pero hay una forma en particular en la que la Biblia habla sobre esta relación y la encuentras por todos lados. Curiosamente, no hablamos mucho sobre ella y es la idea de una asociación con Dios. Una asociación es como trabajar junto a alguien para alcanzar una meta juntos. Cierto, y eso es justamente lo que ves al principio de la Biblia. Dios crea este mundo bueno y lleno de potencial. Luego Dios establece a estas criaturas únicas, los humanos, como sus socios para sacar más y más cosas buenas de todo ese potencial. Pero los humanos no quieren ser socios de Dios, se rebelan y tratan de crear un mundo en sus propios términos. Esta asociación rota es la explicación que da la Biblia sobre por qué estamos atrapados en un mundo de corrupción, de injusticia y de la tragedia de la muerte. No es como si solo uno o dos humanos han abandonado esta relación. En la historia de la Biblia, todos han abandonado la asociación con Dios. Lo que Dios hace es seleccionar un grupo pequeño de personas de entre todas las que hay y hace una nueva asociación con ellos llamada un pacto. En un pacto, Dios hace promesas y luego, a cambio de eso, pide a sus socios que cumplan ciertos compromisos. El propósito de todo esto es de alguna manera usar esta relación de pacto para renovar su asociación con todas las demás personas. De hecho, se nos dice 4 veces en el Antiguo Testamento que Dios inició una relación de pacto con Noé, Abraham, la nación de Israel y el rey David. Es a través de estas personas que Dios está formando una familia del pacto, en la cual todas las personas terminarán siendo invitadas. Veamos cómo funcionan. El primero es con Noé. En esta historia, Dios acaba de traer el diluvio para limpiar al mundo de la corrupción humana, y Noé y su familia son los únicos que quedan. Así que Dios hace un pacto con Noé diciendo, escucha, sé que los humanos seguirán siendo malvados, pero a pesar de eso, no los voy a destruir así otra vez. En lugar de eso, la tierra será un lugar confiable para que trabajemos juntos. Genial. ¿Y qué tiene que hacer Noé? Nada. Y justo eso es lo que hace tan interesante este primer pacto. Dios está prometiendo ser fiel, aunque sabe que los humanos no lo serán. La próxima vez que vemos a Dios hacer un pacto es con un hombre llamado Abraham. Dios lo elige y promete bendecirlo, darle una gran familia y mucha tierra donde ellos puedan prosperar. A cambio, Dios le pide a Abraham que confíe en él y que enseñe a su familia a hacer lo que es bueno y justo. Dios dice que la razón de este pacto es que de alguna manera Él traerá bendición a todas las familias del mundo a través de esta familia. La próxima vez que vemos a Dios hacer otro pacto es cuando la familia de Abraham crece hasta convertirse en la tribu de Israel. Este pacto es con toda la tribu. Dios les pide que obedezcan una serie de leyes que son una guía para vivir bien como la comunidad de socios de Dios. Si ellos hacen esto, entonces Dios promete bendecirlos y que se convertirán en un pueblo que les representaría ante el resto de la humanidad. El último pacto es con el rey David. Sí, la tribu de Israel se ha convertido en una enorme nación gobernada por David. Dios le pidió a David y a sus descendientes que se asociaran con él dirigiendo a Israel a obedecer las leyes para hacer lo que es bueno y justo. Dios promete que un día uno de los hijos de David vendría y extendería el reino de Dios de paz y bendición a todas las naciones. Esos son los 4 pactos que Dios hace para restaurar su asociación con todo el mundo. Pero esto es lo que sucede. Israel rompe el pacto. Ellos adoran a otros dioses. Ellos permiten horribles injusticias. Así que pierden su tierra y son llevados al exilio. Pero durante este tiempo, los profetas de Israel hablaban de un día en el que Dios iba a restaurar de alguna manera estos pactos, a pesar del fracaso de Israel. Ellos le llamaron el nuevo pacto. De hecho, esto es lo que es tan interesante acerca de Jesús. Él es presentado en esta historia como el que cumple todas estas relaciones de pacto. Se nos dice que Él es de la familia de Abraham. Él traerá las bendiciones de esa familia a todo el mundo. Se nos dice que Él es el israelita fiel que es capaz de obedecer verdaderamente la ley. Se nos dice que Él es el rey del linaje de David y Él va extendiendo el reino de Dios de justicia y de paz para todos. Eso es realmente impresionante para un solo hombre. Lo que esto resalta es tal vez la declaración más impresionante de todas acerca de un hombre, que Jesús no es un simple hombre, sino Dios hecho hombre. Dios hizo esto para ser ese socio fiel del pacto que nosotros fuimos diseñados para ser, pero no pudimos ser. A través de Jesús, Dios ha abierto un camino para que cualquier persona pueda estar en asociación renovada con Él.
Jesús llama a las personas a seguirle y convertirse en parte de su nueva familia del pacto. A pesar de las fallas de estas personas, Jesús está comprometido en convertirlos en socios que se vuelven más y más fieles. La historia de la Biblia termina con una visión de un mundo lleno de bondad y paz, completamente renovado. Hay una humanidad renovada que está trabajando junto con Dios para expandir la bondad de su creación. El final de la historia de la Biblia es en realidad un nuevo comienzo. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es, y es sorprendente. Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto?
No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Hoy vamos con preguntas generales de la Biblia. A continuación te presentaremos 25 preguntas y tienes los siempre confiables 10 segundazos para contestar. ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Cómo se llamaba el papá de Saúl? ¿Abiel? ¿Se llamaba Cis? ¿O se llamaba Joas? Recuerda, 10 segundos. Y la respuesta es sí, claro que sí. Vamos con la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cuántos discípulos envió Jesús de 2 en 2 para preparar los lugares a donde él pensaba ir? ¿7 discípulos, 70 discípulos o 12 discípulos? Y la respuesta es, sí señores, 70 discípulos. Muy bien, vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? ¿176 versículos, 200 versículos o 100 versículos? Y la respuesta es, sí señores, tiene 176 versículos el Salmo 119. Siguiente pregunta, ¿a cambio de cuántas monedas Judas entregó a Jesús? ¿De 30 monedas de oro, de 30 monedas de plata o de 100 denarios? Y la respuesta es, sí señores, 30 monedas de plata. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los libros de la Biblia en los que no encontramos la palabra Dios? Ester y Cantares, Ageo y Amós o Oseas y Eclesiastés. Y la respuesta es, sí señores, en Ester y en Cantares no encontramos la palabra Dios. Siguiente pregunta. ¿Qué hubo cuando el Cordero rompió el séptimo sello? El diablo fue aprisionado durante 2000 años, una señal que arrebató a los creyentes en Cristo o silencio en el cielo como por media hora. Y la respuesta es, sí señores, silencio en el cielo como por media hora. Siguiente pregunta. ¿Durante el reinado de cuáles reyes profetizó Oseas? Saúl, David y Salomón, Josías, Joacás, Ocosías y Jotán, o Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Jeroboam. Y Oseas profetizó durante el reinado de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Jeroboam. Muy bien, vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuántos años más vivió Noé después del diluvio? ¿350 años, 100 años o vivió
300 años. Y la respuesta es, sí señores, 350 años. Muy bien, vamos por la siguiente pregunta. ¿Quién era un hombre rico y recaudador de impuestos? ¿Zacarías, Zebedeo o Zaqueo? Vamos con toda. Y la respuesta es, sí señores, Zaqueo, baja de ese sicómoro. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos libros tiene más de un capítulo? ¿Judas, Abdías o Joel? 10 segundazos. Y la respuesta es, sí señores, Joel. Joel es el único que tiene más de un capítulo. Judas y Abdías solo tiene uno. Siguiente pregunta. ¿Cuáles eran las características de la bestia que subía de la tierra en el libro de Apocalipsis? 2 cuernos como cordero, pero hablaba como dragón. 10 cuernos con coronas y 7 cabezas, o 7 cuernos, 7 cabezas, y de su lengua salía fuego. Y la respuesta es, sí señores, 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Siguiente pregunta. ¿A quiénes llamaba la multitud de Listra con los nombres de Zeus y Hermes? ¿A Pedro y Juan, a Bernabé y Pablo, o a Jesús y Pablo? Recuerda, en la mitología griega y romana. En la mitología griega, Zeus y Hermes. En la mitología romana, Mercurio y Júpiter. Y la respuesta es, sí señores, a Bernabé y a Pablo lo llamaban como esos dioses griegos. ¿Quién gobernó siendo rey y sacerdote al mismo tiempo? ¿Joacás, Melquisedec o Manasés? 10 segundos. Y la respuesta es, sí señores, Melquisedec. Muy bien, recuerda que son preguntas generales. Vamos por la siguiente. ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? ¿Judas, segunda carta de Juan o la tercera carta de Juan? Y la respuesta es, sí señores, la segunda carta de Juan. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Durante el reinado de cuál rey fue profeta Sofonías? ¿Durante el reinado de Josías? ¿Durante el reinado de Acab o durante el reinado de Acaz? Y la respuesta es, sí señores, durante el reinado de Josías. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Cuál fue la mujer que primero acogió a su enemigo y después lo mató? ¿Raquel, Débora o Jael? 10 segundos. Y la respuesta es, sí señores, esta mujer fue Jael. Siguiente pregunta. ¿Cuántos carros de hierro tenía Jabín? ¿Tenía 900 carros de hierro, tenía 300 carros de hierro o tenía 100 carros de hierro? Y la respuesta es, sí señores, tenía 900 carros de hierro. Siguiente pregunta. ¿A quiénes apodó Jesús como Boanerges, que significa hijos del trueno? ¿A Juan y a Pedro? ¿A Juan y a Jacobo? ¿O a Pedro y Jacobo? Recuerda, Jacobo también conocido como Santiago. Y la respuesta es, sí señores, a Juan y a Jacobo o a Juan y Santiago. Siguiente pregunta. En la visión profética de Juan, ¿cuántos eran los jinetes del Apocalipsis? ¿Eran 7 jinetes? ¿Eran 4 jinetes?
o eran 5 jinetes? Y la respuesta es, sí señores, Apocalipsis menciona 4 jinetes. Siguiente pregunta. ¿El libro de Hechos de los Apóstoles se clasifica como un libro histórico, un libro profético o un libro poético? 10 segundos. Pues el libro de Hechos de los Apóstoles se clasifica como un libro histórico. Siguiente pregunta. ¿Quién escribió la epístola de Judas? ¿Judas el hermano de Jacobo, Judas Iscariote o Juan el Evangelista? Y la respuesta es, sí señores, Judas, hermano de Jacobo. Siguiente pregunta. ¿Cuáles 2 hombres dijo el apóstol Pablo que habían naufragado en la fe? ¿Janes y Jambres, Silas y Bernabé o Himeneo y Alejandro? Y la respuesta es, sí señores, Himeneo y Alejandro. Y atentos porque vamos por la 24 o penúltima pregunta. ¿Cuál de los siguientes no es un libro apócrifo? ¿El libro de Enoc, el libro de Ageo o el libro de Tobías? 10 segundos. Y la respuesta es, sí señores, el libro de Ageo, Enoc y Tobías sí son libros apócrifos. Ahora sí vamos por la penúltima pregunta. Me había equivocado. El arcángel Miguel y el diablo disputaron por el cuerpo de Jesús, Eliseo o el cuerpo de Moisés. Pregunta 24. Vamos con toda. Y la respuesta es, sí señores, pelearon por el cuerpo de Moisés. Ahora sí, última pregunta, pregunta 25. ¿Cuál de los discípulos acompañó a Jesús hasta su crucifixión? ¿Andrés, Jacobo o Juan? Recuerda, 10 últimos segundos y terminamos. Vamos, preguntas generales. Espero que haya sido un gran repaso para ti en 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta es, sí señores, el apóstol Juan. Felicitaciones, completaste todo el cuestionario. Recuerda.